Hola amigos, bienvenidos todos a lo que es mi primera reseña, bien, de un juego de cartas que se llama Meuterer, amotinado. Es un juego que me encanta, un juego que yo os aviso que, bueno, para mí tendría que estar en cualquier ludoteca, ¿de acuerdo? Porque es bueno, es bonito, no está mal y es barato, sobre todo. En esta cajita tan pequeña pues contiene mucha diversión, ¿eh? Bueno, es un juego de 1 hora de duración aproximadamente, tal como indica en la caja, ¿de acuerdo? Y es para 3-4 jugadores, aunque realmente es un juego que es para 4 jugadores. Es quizá el único inconveniente que tiene, ¿de acuerdo? Hay una variante que es para jugar 2 personas, por eso en la cabecera hemos dicho que el número de jugadores era de 2 a 4. No la hemos probado, pero hace muy buena pinta, ¿eh? La explicaremos más adelante, pero realmente es un juego para 4, ¿de acuerdo? Es el único problema que puede haber. Si no, jugar 3 está un poco descompensado, después veréis por qué. Bueno, pues esto es una baraja, ¿de acuerdo? Está editado en alemán, pero como podéis ver, pues es totalmente independiente del idioma, ¿eh? Es decir, no supone ningún problema poder jugarlo. Fijaros que realmente el tema idiomático es una palabra solo que contiene la carta que, bueno, no tiene ninguna importancia, ¿de acuerdo? Mire, como podéis ver, nada, si comprarlo por el tema idiomático no tenéis que tener problema, ¿de acuerdo? ¿Y de qué trata este juego? Pues nada, estamos los 4 jugadores embarcados en un barco, este de aquí, y en el cual este barco irá navegando por diferentes islas, que son estas cartas de aquí. Después explicaremos detalladamente cómo funciona, a estas islas, en el cual iremos navegando. Y bueno, en estas islas podemos ir vendiendo diferentes tipos de bienes, que son todo lo que sería el mazo principal de cartas, que son estas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, el que venda más el que venda más bienes será quien ganará más monedas o puntos de victoria, y será el jugador que a lo largo de 8 rondas, pues bueno, será el jugador que gane, ¿de acuerdo? Aparte de esto, el juego contiene unos roles, que explicaremos más adelante, que quizás es lo que le da la chicha al juego, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona juego. Vamos a poner el tablero, vamos a montarlo todo y explicaremos paso a paso el funcionamiento. Bueno, pues aquí es como queda realmente montado lo que es el juego. Meuterer es un juego de cartas, pero que podía haber sido realmente un juego de tablero. Entonces lo que hacemos es colocar hay 12 cartas de islas, que son estas de aquí, las colocaremos formando un reloj, ¿de acuerdo? Y estas serán las islas por las que el barco se irá moviendo a lo largo de las 8 rondas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la carta de barco. Y bueno, en la regla se introduce una disposición inicial de cómo poner las cartas, pero bueno, yo os aconsejaría que jugaseis como nosotros, es decir, coger las cartas, ponerlas tal como salgan, ¿de acuerdo? Así, bueno, cada partida es un poco más diferente, entre comillas, ¿eh? Lo que sí que la carta que está en mis 12, la isla que está en mis 12, concretamente esta será la isla de donde partiremos. Por lo tanto, cogeremos la carta de barco, que es esta de aquí, y la situaremos aquí, ¿de acuerdo? Indicando que, bueno, que es donde estamos, Y para indicar que esta isla es donde estamos o está activa, la giraremos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces el barco se irá moviendo a lo largo de diferentes rondas, por diferentes islas, las irá activando, se irá moviendo y irán desactivando cartas, Es decir, habrán siempre o una o dos islas activas, que será la carta de donde está el barco o de donde viene, ¿de acuerdo? La carta activa de isla lo que nos está indicando es qué es lo que podemos vender. Si cogemos esta carta, por ejemplo, bueno, aquí nos está indicando el nombre de la isla, que da igual, pero sí que nos indica qué tipo de bien se pueden vender. Es decir, gana el que venda más barriles en este caso, ¿de acuerdo? Tiraremos cartas y el que haya tirado más cartas de barriles será el que ganará. ¿Y qué ganará? Pues aquí nos lo está indicando, Los redonditas son los puntos o monedas de puntos de victoria, ¿de acuerdo? En este caso, el que tiene más barriles ganará 4 puntos de victoria, ¿de acuerdo? Estas dos opciones que hay aquí es en caso de que haya empate, es decir, si son 2 jugadores los que hayan tirado más barriles, pues en vez de ganar 4 puntos cada uno, ganarían 2. Y en caso de triple empate, pues lo mismo. En vez de ganar 4 cada uno, ganarían 2 puntos de victoria los 3 jugadores. Está bastante claro, Yo creo que queda bastante claro. Y bueno, veréis que no hay un 4, porque en caso de que los 4 jugadores empaten tirando barriles, no gana ninguno. Por otro lado, la carta de isla tiene aquí un número con un barco, que es en los puntos de victoria que se obtiene por navegación. Es decir,
Cuando el capitán o el amotinado, si gana el motín, cojan el barco y lo lleven a esta isla, pues ganarán 3 puntos de victoria, ¿de acuerdo? O el capitán o el amotinado, uno de ellos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, también, las cartas en cada isla solo se puede vender un bien determinado. Es decir, cuando estén activas estas dos cartas, pues solo venderemos barriles y solo venderemos telas, ¿de acuerdo? Y bueno, hay unas cartas especiales de islas, son 2 cartas, que en vez de aparecer el símbolo del bien, nos aparece un interrogante, ¿de acuerdo? Que esto lo que nos está indicando es que cuando esta isla está activa, aquí ganará aquí el que venda más materiales de lo que sea, ¿de acuerdo? Es la única diferencia que hay, Estas cartas son muy chulas también, porque entonces aquí sí que hay tiradas chulas de cartas de bienes, ¿de acuerdo? Bueno, esto realmente es el funcionamiento del juego, Nos iremos moviendo por diferentes islas, vamos a ponerlo como tenía que estar en un principio, ¿de acuerdo? Activaremos esta isla del barco, que es donde estamos, las demás están inactivas, ya se activarán cuando lleguemos. Y bueno, vamos a ver cómo queda una ronda de juego, Vamos a explicar las fases y bueno, yo creo que intentaré que quede clarito, ¿de acuerdo? Bueno, pues el juego, o las instrucciones del juego, cada ronda la divide en 10 fases. Bueno, vamos a resumirlas porque tampoco unas fases son muy cortas. Es decir, realmente lo primero que hay que hacer es elegir a alguien que haga de capitán, ¿de acuerdo? Eso sería lo primero a hacer. Y entonces se le entregan estas cartas. La forma de elección, como queráis. El más guapo, la más alta o el más pirata, lo que queráis, Eso sí, cuando empiece la partida, uno tiene el cargo de capitán. Y una vez entregado el cargo de capitán, lo que hacemos es coger el mazo de cartas, donde están todos los bienes, y se reparten 5 cartas a cada jugador. En cada ronda, al inicio de cada ronda, solo jugamos con 5 cartas. Siempre jugaremos con 5 cartas, ¿de acuerdo? Ni más ni menos. Entonces repartimos 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5. Repartimos 5 cartas a cada jugador, 5 cartas para él, para ella y para el jugador de al lado. Y así ya podemos empezar una ronda de juego, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo empieza una ronda? Bueno, pues lo primero de todo es elegir el capitán, es elegir la paga. Es decir, el capitán tiene 2 cartas, ¿de acuerdo? Que por 2 lados, que en cada lado hay un número. Que esto lo que está indicando el capitán tiene que indicarlo al principio de cada ronda. Y lo que nos va a indicar a todos los jugadores es, en el caso de que alguien elija el cargo de contramaestre, luego veremos todos los roles, será la paga que le va a ceder de lo que gane el capitán. Es decir, es la paga del capitán, que se llama. Y esto puede ser desde 0 hasta 3 puntos, ¿de acuerdo? 0, capitán rata. 3, bueno, un capitán maravilloso, Entonces, si por ejemplo eligiera 0 puntos, posiblemente nadie elegirá el cargo de contramaestre y en caso de motín, pues se las tendrá que ver él solo, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, elegimos, el capitán somos nosotros y vamos a indicar que vamos a ceder un punto de victoria al que elija el cargo de contramaestre. Esto es lo primero que haremos, lo colocamos en mesa que quede claro, ¿de acuerdo? Y entonces ya empieza una ronda de juego de cartas. Es decir, acordaros que nos habían repartido 5 cartas, que son las que tenemos en mano. Y eso sí, empieza siempre el capitán a jugar. Y bueno, pues con que en esta isla se pueden vender cereales, vamos a jugar una carta de cereales. Podemos jugar la carta que queramos. Podemos tirar cualquier tipo de carta. Lo único, en caso de cuando vayamos a puntuar, solo nos servirán las cartas de cereales, También podéis ver en la carta que, bueno, el nombre de la carta es independiente, pero sí que nos aparece un número, Este número lo que nos está indicando es el número total de cartas de este tipo que hay en la baraja. En este caso hay 8 cartas de cereales. Importante porque en el caso, bueno, porque podéis ir viendo las cartas que van saliendo, ¿de acuerdo? Pues bueno, nos toca a nosotros, porque somos el capitán y jugamos una carta. La tiramos, realmente la tiraríamos en nuestro lado de mesa, pero bueno, aunque no cabemos, la tiramos aquí. Y entonces, de forma sucesiva, los demás jugadores irán jugando. Empezará el jugador que tenemos a nuestra izquierda, jugará el jugador que tenemos enfrente, el de nuestra derecha, y nos volverá a tocar. Entonces, pues nos volverá a tocar. Y la acción es o tirar carta o pasar. Pues tiraremos otra carta. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Es decir, cada jugador irá jugando una carta, tirará una carta de la mano a la mesa o decidirá pasar. En el caso de que un jugador decida pasar,
que no sea el capitán, lo que va a hacer es, pues decide pasar y lo que hace es coger las cartas de roles que hay 5 cartas de roles, y de forma secreta se las mira, se las remira y decide elegir qué carta decide coger. Por ejemplo, decide coger esta carta, luego veremos los roles, vuelvo a repetir, las demás las deja boca abajo y de forma oculta se la guarda. Y así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan tirado carta o hayan decidido pasar. Cuando sea el capitán que haya decidido pasar, por ejemplo, imaginemos que nos vuelve a tocar, tiramos esta carta, sigue una ronda, él no juega ya porque ya ha pasado, le toca a los demás que también han pasado todos, nos vuelve a tocar, y las cartas que quedan en mano es importante que queden claras, es decir, hay 2 cartas que nos quedan en la mano, porque estas cartas, si son las del capitán, lo que nos está indicando es el destino del barco, es decir, si son 2 cartas las que quedan en mano del capitán, lo que nos está indicando es dónde quiere mover el barco en la próxima isla, en la próxima ronda, perdón, es decir, cogerá la carta de destino. Y al tener 2 cartas en mano, lo que nos está indicando es que el barco intentará llevarlo a esta isla en la próxima ronda. ¿De acuerdo? Bueno, en principio esto sería una ronda. Una vez que todos hayan pasado y hayan cogido ya la carta de rol correspondiente, empieza ya, lo primero que se hay que hacer es la resolución de las cartas de rol. Vamos a explicarlo. Bueno, hay 5 cartas de rol diferentes para elegir. Como entenderéis, en cada ronda hay 2 que no jugarán. Acordaros que son 4 jugadores y uno es el capitán ya, ¿de acuerdo? Estas son las cartas de rol. En la carta, en la baraja, hay una ayuda que está en alemán, que nos indica, pues bueno, qué hace cada rol. A ver, no os hará falta, pero que sepáis que por internet alguien ha hecho un magnífico trabajo y bueno, la ha traducido y veréis que el formato es el mismo, ¿de acuerdo? Nos explica qué hace cada rol. Pero bueno, yo creo que realmente después de una primera ronda no creo que os haga falta, A ver, los roles. Podéis ver que hay 3 tipos de color diferente. Por un lado el lado azul, que serían los amotinados. Por un lado el marrón, que sería igual que el color del capitán, el mismo lado. Y por un lado el color gris, que son unos que son neutrales. Bueno, vamos a explicar cada uno de ellos. Este sería el estibador. En el símbolo nos está indicando lo que hace esta carta. Quien elija este rol, lo que le va a permitir es que en el inicio o cuando acabe la ronda, en vez de coger cartas hasta llegar a 5, acordaros que siempre jugamos con 5 cartas, podrá elegir 3 cartas más. Eso sí, después las descartará, pero lo que hace es prepararse una mejor mano para la siguiente ronda, ¿de acuerdo? Nada, le permite coger 3 cartas más para elegirlas después y descartarlas y prepararse una mejor mano. El mercader. Vale, esta carta es bien jugada, nos permite ganar bastantes puntos de victoria. Quien elige este rol, lo que está haciendo es en caso de que haya empate, ¿de acuerdo? Imaginemos que estamos en esta isla. En caso de que empatemos, siempre obtendremos la máxima puntuación. Es decir, en caso de que empatemos con otra persona en rubíes, en vez de obtener 4 puntos, que es lo que nos tocarían por el empate, nosotros obtendremos 6, el otro jugador 4. Y en caso de triple empate, en vez de obtener 3 puntos de victoria cada uno de nosotros, pues nosotros obtendríamos 6 por ser el mercader, ¿de acuerdo? Muy buena carta, que jugada, bien jugada, pues bueno, sí que supone unos cuantos puntos, Vale, ya tenemos los otros dos lados. Por un lado el lado del capitán, y esta carta sería el contramaestre. Es decir, quien elija esta carta, lo que está haciendo es que ayudará al capitán en caso de que haya motín. A mirar el color de la carta, que es de color marrón igual que la del capitán, ¿de acuerdo? Y por un lado, obtendrá, en caso de que no haya motín o que el motín sea sofocado, un punto de victoria más los puntos que haya decidido dar el capitán en la paga. Acordaros que habíamos elegido un punto, por lo tanto, aquí sumaríamos un punto más. También es importante esta carta el símbolo que tiene en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Porque esta carta es lo mismo que si hubiéramos jugado una carta de conflicto ya, es decir, de por sí lleva una carta, lleva una espada, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo se resuelve el motín, en el caso de que haya. Vale, y tenemos el lado azul o el lado de los malos o los menos buenos, es decir, los amotinados. Meuterer, quien elija esta carta lo que va a indicar es que va a iniciar un motín en el barco para intentar derrocar al capitán y obtener él su cargo, ¿de acuerdo? Y esta carta sería el grumete. Esta carta lo que hace es ayudar al
al amotinado a intentar obtener el cargo de capitán, y en caso de victoria lo que va a hacer es obtener 2 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa si alguien elige el cargo de amotinado, y cómo se resuelve el motín. Bueno, en caso de que alguien haya elegido esta carta, es decir, que haya motín, lo primero que hay que hacer es la persona que haya elegido esta carta nos tiene que enseñar cuántas cartas le quedan en mano, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es indicar a qué isla quiere llevar el amotinado el barco. Es decir, hay una carta igual que la otra, de color azul, que en este caso lo que nos está indicando es que la quiere llevar a tres islas de distancia. Por supuesto, si tuviera 2, podría ser la misma isla, y si no le quedaran cartas, iría a donde está el barco, ¿de acuerdo? Pero aunque nos quedan 3 cartas, y al amotinado le quedan 3 cartas, bueno, intentaría llevar el barco a esta isla. Entonces, acto seguido, se desvelan todos los personajes y diríamos que hay dos bandos. Por un lado, el del amotinado junto con el grumete, y por otro lado, el del capitán con el contramaestre. Y empieza una ronda de tirar cartas. Ahora sí, esta ronda, aquí solo se pueden jugar cartas de conflicto, cartas de espadas, ¿de acuerdo? Y de una sola vez, es decir, así como antes seguíamos una ronda y íbamos jugando, aquí no. Aquí empieza el capitán siempre, y si tiene cualquier carta de espada la puede tirar. 1, 2 o las que quiera. Imaginemos que el capitán tenía una carta en mano y la juega, ¿de acuerdo? 2-0, ¿de acuerdo? Empieza el contramaestre. Acordaros que tenía ya una carta, por sí ya lleva una espada. Imaginemos que el contramaestre no tiene cartas y le tocaría el turno al siguiente jugador, que si fuera pues el amotinado, pues imaginemos que tiene una carta de conflicto, la tiraría también. Y imaginemos que le toca al grumete, que sería el último, y lo mismo. Y jugamos otra carta. 2-2, ¿de acuerdo? Y acaba la fase de motín. A ver, el que tenga más cartas de espadas gana. Y en caso de empate, siempre gana el amotinado, ¿de acuerdo? Con que hemos quedado 2-2, el bando del amotinado gana. ¿Y qué pasa? Pues en estos casos se descartan todas las cartas, por supuesto. Y bueno, el contramaestre no gana puntos de victoria, el capitán tampoco ganará puntos de victoria por el destino del barco, grumete ganará 2 puntos de victoria, el cargo del capitán pasará al jugador que ha jugado la carta de amotinado y ha ganado, y bueno, el destino del barco en la siguiente ronda será esta, ¿de acuerdo? Una vez que hemos resuelto lo que es el motín, lo que vamos a hacer ya es resolver los puntos de victoria que obtendremos por la venta de materiales. Bueno, pues la última o penúltima fase sería ya la de puntuación y la de adecuar la ronda para el siguiente turno. Acordaros que si gana el bando del amotinado, grumete gana 2 puntos y el amotinado ganará los puntos de destino del barco, es decir, moverá el barco, hemos dicho que él movía a esta isla, por lo tanto obtendrá 5 puntos de victoria, ¿de acuerdo? Muy bien, y pasará a ser el capitán. En el caso de que hubiera ganado el contramaestre y el capitán, pues el contramaestre ganaría 1 punto de victoria más los puntos que hubiera cedido el capitán, y el capitán ganaría los puntos del destino que hubiera utilizado de barco, es decir, si no hubiera motín o lo hubiera anulado, hubiera ganado 3 puntos de victoria menos el punto que había cedido, que este iría al contramaestre, ¿de acuerdo? Una vez resueltos estos puntos, acordaros que hay que resolver la venta de bienes, es decir, habíamos vendido, en la isla activa era cereales, éramos los que habíamos vendido más cereales, por lo tanto obtendríamos 6 puntos de victoria, en caso de que hubiera habido un empate, pues aquí tenéis los puntos y ya está. Aquí es como acabaría la ronda. Una vez que se ha puntuado, pues nada, activamos esta isla, que es donde estamos ahora, y acordaros que a partir de ahora se puede vender, en la siguiente ronda se podrán vender cereales y rubíes. Repartimos a todo el mundo cartas hasta que obtengan
repartimos cartas de nuevo a todo el mundo hasta que obtengan cada uno 5 cartas en mano, es decir, si me hubieran quedado 2, obtenía 3, y hasta todo el mundo tenía 5 cartas de nuevo, ¿de acuerdo? Y todas las demás cartas jugadas se descartan en un mazo aparte, y una vez que este mazo se acabe, pues se vuelven a barajar todas las cartas, y así sucesivamente hasta 8 rondas, ¿de acuerdo? Vamos a explicar la variante pirata. Hay una variante pirata que la veremos que es muy sencilla y después veremos una variante para 2 jugadores. Bueno, la variante pirata. A ver, la variante pirata son 2 cartas. Una carta es una carta de barco que se coloca en el tablero, es decir, y la colocamos. A ver, en la primera partida la colocaremos en el lado opuesto, es decir, si nosotros estamos aquí, vamos a poner la carta del barco pirata en el lado opuesto, ¿de acuerdo? A ver si hago un plano así, quedaría más o menos así. Uf, qué mal. Bueno, no sé si lo veis, ¿de acuerdo? Lado opuesto. Esta carta lo que hace es, se mueve, este barco se irá moviendo también por las diferentes rondas en este sentido, y si alcanza nuestro barco, pues nos roba. Esto es lo que hace realmente la variante pirata. ¿Qué más? Bueno, la disposición inicial, como os he comentado, lado opuesto, la primera ronda. A partir de la siguiente partida que juguéis, hay una carta que es la Cueva Piratas, Piratenhest, que realmente es donde tenía que aparecer el barco pirata. Pues bueno, pues lo mismo, lo que hemos comentado antes, ponéis las cartas a voleo como queráis, y a partir de la segunda partida, donde aparezca esta carta de la Cueva de Piratas, es donde sale el barco, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerlo, jugar como queráis, pero bueno, en disposición inicial sí que tiene importancia, depende de dónde salga esta carta. Pero bueno, vamos a jugar, es nuestra primera partida, la vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Vale, y vamos a ver cómo se mueve el barquito pirata. Hay esta carta de aquí, que la vamos a barajar con el mazo de todas las cartas, ¿de acuerdo? Fijaros que el reverso es igual, ¿de acuerdo? La ponemos en el mazo, barajamos y la repartimos, ¿de acuerdo? Imaginemos que nos toca la carta de barco pirata, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. Se juega de la misma forma que jugamos cualquier carta que tengamos en mano. En la ronda en la cual tiramos cartas a mesa, en la ronda de que jugamos cartas de bienes, pues el jugador que tenga esta carta, pues la puede tirar de la misma forma. Y si la tira, lo que va a hacer es que mueva el barco. ¿Y cuántas islas lo mueve? Pues estas, las 4, en este caso 4, las cartas que le queden en mano, ¿de acuerdo? Vale, pues cogemos el barco pirata y lo movemos 4 islas de distancia. 4 islas de distancia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí quedaría el barco pirata. ¿Qué pasa? Aquí no pasaría nada en este caso, pero en el caso de que el barco pirata se mueva y alcance a nuestro barco o lo traspase o lo supere, pues todas las cartas de bienes que hayamos jugado en esta ronda, pues nos las roban, ¿de acuerdo? Todas, todas las que hayamos jugado, incluso el mismo jugador que haya jugado la carta pirata. Se descartan todas y sigue una ronda de turno de forma normal, ¿de acuerdo? Siempre que el barco pirata nos atrape a nosotros. Si nosotros atrapamos al barco pirata no pasa nada, ¿de acuerdo? Y no es más, es que esta sería la variante pirata, que desde luego tenéis que jugar con ella desde un principio. Le da más alegría al juego del que ya tiene, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar de la variante que hay no oficial para 2 jugadores. Esto lo podéis encontrar en la página de la BGG. Ahí tenéis las instrucciones. Y realmente esta variante lo que hace es, bueno, de las cartas de personajes que hay, de las 5 cartas de personajes, el grumete desaparece. El grumete lo guardáis en la caja porque ya no juega en esta variante para 2. Y de las 4 cartas restantes, las diferencias se barajan y se aparta una de ellas. Es decir, en cada ronda solo se jugará con estas 6 cartas, ¿de acuerdo? El proceso de juego es el mismo, es decir, uno es capitán, que elegirá los puntos de capitán. Se juegan las mercancías de forma normal. Una vez que hayamos jugado las mercancías y si decidimos pasar, pues, bueno, que es el capitán, elige el destino del barco. Y el otro jugador, pues una vez cuando pase, de los 3 personajes que hay, pues tiene que seleccionar uno de ellos, ¿de acuerdo? Las diferencias: cuando es contra muestre no pasa nada, gana los puntos cedidos +1.
Cuando es el estibador o cuando es el mercader, pues lo mismo, el funcionamiento es el mismo. Y la diferencia es cuando juega el motín. Vamos a ver cómo se resuelve el motín cuando son dos jugadores. Bueno, en caso de que haya motín con la variante de dos jugadores, aquí es cuando cambia todo. A ver, vamos a ver cómo funciona. Lo primero que hay que hacer es comprobar si hay contramaestre. ¿Y esto cómo se comprueba? Pues bueno, acordaros que habían quedado dos cartas de personajes, porque una ya había sido elegida por el otro jugador, que había elegido el motín, y una que habíamos separado, ¿vale? Tenemos tres cartas. Entonces, para comprobar primero si hay contramaestre, el jugador que hace capitán podrá elegir tantas cartas de personajes como puntos haya colocado. Es decir, que si había puesto los 3 puntos en un principio, pues habrá contramaestre seguro, porque elegirá todas, ¿de acuerdo? Y en este caso habíamos elegido un punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que va a hacer el capitán es, de estas 3 cartas, seleccionar una, ¿de acuerdo? Vale, imaginemos, si no, pues si sale esta, pues no hay contramaestre, pero si sale contramaestre, pues entonces el contramaestre ayudará al capitán en el motín, ¿de acuerdo? ¿Y cómo le ayuda? Pues nada, la carta de contramaestre se coloca al lado de la del capitán y se juega una ronda de cartas de espadas, Entonces, si hay contramaestre, el jugador que hace de capitán, con que el contramaestre le apoya, le robará 3 cartas de mercancía por puntos que haya puesto de paga. Es decir, en este caso, del mazo de cartas de mercancías, sacaremos 3 cartas y si hay alguna carta, hay una carta de espadas, pues esta carta jugará pues en nuestro lado, ¿de acuerdo? Después jugará el amotinado, que él tirará las cartas que quiera de espadas y bueno, en este caso el que consiga más espadas gana. Por supuesto, que si hay contramaestre y el capitán ha puesto 2 puntos, pues son 6 cartas las que saldrán del mazo para comprobar si hay espadas, ¿de acuerdo? Esta sería la variante que hay para 2 jugadores. No la hemos probado, pero bueno, que sepáis que está, ¿de acuerdo? Y nada, este es el juego de Meuterer. No sé si habréis llegado hasta aquí, porque se nos ha hecho un poco larga, pero bueno, espero que os haya gustado y que por lo menos os haya servido para algo, Desde luego, es un juego, conclusión, tenéis que probarlo. No sé si comprarlo, pero sí que probarlo, Aparte, el precio de este juego está rondando los 6 euros más o menos por las páginas de internet. Es independiente del idioma, es divertido, os lo pasaréis muy bien, de verdad, Eso sí, solo pueden ser para 4 jugadores, o esta variante de 2, la tenéis que probar, ¿de acuerdo? Y si alguien la prueba ya me diréis qué tal, ¿de acuerdo? Pues nada, esto ha sido todo. Un aplauso para vosotros, ya que habéis aguantado tanto rato, si es que habéis aguantado, y espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos, adiós.